Ahí espero que se me escuche bien. En punto. Bueno, ¿cómo van? Espero que hayan podido descansar un poco estos días y estudiar en parte también, repasar un poco lo que hemos visto. Porfa, si no se me escucha muy bien. Listo, profe, no, ahí se escucha bien. Listo, vale. Ya está habilitado el chat, muchachos, ya pueden participar. Bienvenidos. Apenas tenemos 15 estudiantes. Ya podemos dar inicio a la clase de hoy. Entonces, muchachos, atentos. Recuerden lo de la asistencia al final. Ya faltando ya la segunda mitad de la clase, yo les doy la contraseña, ¿listo? Pendientes. Y por favor, el formulario ojalá se llene hoy mismo, antes de las 9. Y yo les estaré publicando la asistencia en el chat nuevamente, entonces para que estén enterados de eso. Y listo, profe, que iremos a ver hoy en nuestra clase. Vale, vale, gracias, David. Bueno, Felipe, Ángel Ricardo, David, Alfred, Kevin, Hermógenes, Paula, todos, buenas noches y bueno, vamos a dar inicio a otra tutoría, ¿sí? Con un nuevo tema. Porfa, algo que es importante decirles, como tenemos a veces tan poco tiempo para, para profundizar en los temas, igual la idea es dar los aspectos generales, muchachos, de, de lo que vemos. Eh, es importante que porfa repasen mucho e investiguen mucho más los temas, ¿sí? A fondo. Entonces, también nos sirve para discutir, etcétera, ¿vale? Ah, el tema de hoy es los modelos económicos del siglo XX, ¿listo? Eh, la hoja de ruta también, algo que hay que decirles también, está ya puesta, ya está cargada, ¿sí? Y entonces para que la vayan revisando, vayan mirando los temas, las preguntas que pusimos ahí y las dudas que tengan, entonces para que me las vayan formulando durante la tutoría. Dale, Paula, dime cuál es la pregunta y empezamos. Voy a poner aquí ya la pantalla, compartir pantalla. Entonces ahorita haces la pregunta, porfa. Carlos Sebastián Forero levantó la mano. Al final vamos a más o menos a dejar 5 minutos o por favor vayan escribiendo en el chat las preguntas que tengan para que David las recoja y en 5 minutos al final les damos respuesta, ¿vale? Para que no se nos acorte el tiempo aquí. Listo. Entonces, tema de hoy es, espero que ahí se esté viendo, David, ahí se está viendo ya. Sí, profe, bien, se ve bien. Listo, gracias. Entonces, modelos económicos del siglo XX. Qué es un modelo económico? Voy aquí a ponerle el chat, el audio a Tiffany. Tiffany, ¿cómo vas? Buenas noches, muy bien, sí, señor. Vale. Oye, ¿tú qué entiendes por modelo económico? ¿Quieres decirnos? Acabé de llegar, qué pena. Dale, no, acabamos de empezar. Quiero saber más o menos qué entienden por eso. ¿Tú qué entiendes cuando te dicen un modelo económico? Pues yo pienso que es como un modelo de desarrollo, pues viendo según el tema que estamos viendo pues del país, ¿no? El modelo de los modelos Ujú. neoliberales, el modelo de desarrollo de América Latina, Sí, 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 sí. sobre la exportación, la importación, eh, la Bien. sustitución de las importaciones, pues de acuerdo al tema que venimos viendo, ¿no? Pienso que es de eso.
Vale, 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 bien. Eh, Carlos Sebastián, porfa, si puede escribir ahí al... Gracias, Tiffany. Carlos, Bueno, porfa, si puede escribir en el chat la pregunta. Creo que todos me están escuchando, Carlos. Bien, creo que el audífono, el audio está bien. Porfa, díganme todos si escuchan ahí bien. Listo. Sí, está Bien, bien. Tiffany. Efectivamente, eso, digamos, el modelo económico tiene que ver con todas esas cosas que tú dijiste, pero primordialmente una, y es los modelos económicos son casi que construcciones teóricas de unas personas, ¿sí? Con una determinada ideología política, eh, con una determinada concepción del mundo en términos económicos, ¿sí? Que les llevan a plantearle a los países eh, cuál es la mejor manera para que, un término que tú dijiste muy bien, para que se desarrollen o para que sean, que esto es similar, un país, gracias Catalina, un país fuerte económicamente, ¿sí? Sin crisis, que, que pueda desarrollarse cómodamente y no tenga problemas a nivel mundial en estos términos, ¿no? Económicos. Entonces, bien, entonces nos vamos a centrar en todos esos modelos económicos en el siglo XX sobre todo, ¿vale? Preguntas, como siempre, que quiero que vayan respondiendo en el chat y es, ¿cuál creen ustedes que es el camino para ser un país desarrollado? ¿Sí? Pueden pensar perfectamente en Colombia y cuáles son las razones por las que nuestro país, Colombia, no es un país desarrollado, ¿no? Acuérdense que a muchos países de América Latina, Bolivia, Ecuador, Perú, ya no, ya Brasil ya no, eh, Brasil ya se considera un país desarrollado, ¿sí? Y hace parte de algo que se llama los BITS, que quiero que averigüen. Puedo escribirlo aquí, voy a escribirlo aquí en el chat. BITS, para que lo vayan mirando. Los BRICS, que es una organización de países eh, ya desarrollados que se unen para hacer acuerdos comerciales y poder competir contra Estados Unidos. Pero entonces quiero que vayan averiguando eh, averiguando, no, averiguando esto de los BRICS y respondiendo a estas preguntas para ir discutiendo, ¿no? En la clase. ¿Por qué no somos un país desarrollado? ¿Por qué será? Listo. Primer modelo. Primer modelo, que esto lo tienen también ustedes ahí en la plataforma, el modelo agroexportador, ¿sí? Este modelo en la plataforma aparece que se desarrolló en el siglo XIX, ¿sí? Porque está considerando la aplicación del modelo a partir del hecho de que fuimos un país independiente, ¿sí? Y de que en América Latina muchos países se independizaron. Pero mm, esta forma de pensar la economía, ¿sí? Y de gestionarla, en realidad uno, que es el modelo agroexportador, uno puede rastrearla hasta el siglo XV, que espero que lo recuerden muy bien, con qué tiene que ver esta fecha, este siglo XV, con qué tendrá que ver, un tema que ya vimos, que voy a ponerle el audio, yo no me acuerdo cuál es esa comedia estadounidense, al muchacho que está que tiene la foto de un perro y un actor ahí durmiendo. Entonces, su merced, ¿me escucha? Sofía, Sofía. Sofía, ¿me escuchas ahí? ¿Tienes el ¿puedes hablar? micrófono? Vale, entonces no. Siglo XV, a ver, ¿con qué se relaciona para tener en cuenta los temas que hemos visto antes?
Aquí una D, no sé exactamente el nombre, discúlpeme. ¿Me escuchas? Ok, bueno, creo que muchos no tienen el micrófono, no tienen auriculares. Listo. Siglo XV tiene que ver con lo que vimos, el tema es la expansión europea, la expansión europea, ¿vale? Y es todo el proceso español. Entonces, por eso yo lo pongo ahí. Nosotros utilizamos este modelo agroexportador siendo una colonia hasta mediados del siglo XX y desde que empezamos a ser colonia de España. Características generales, ¿sí? Está basado en la ganadería y la agricultura y la explotación de suelos, ¿sí? Entonces, claro, los españoles se interesaron mucho en David Rengifo levantó la mano. David, si quiere habilitarle el micrófono, porfa, a David Rengifo. Entonces, ¿qué es lo primero ahí de las características generales? Claro, nosotros empezamos a desarrollarnos, entre comillas, a mirar nuestra economía desde la ganadería, los animales, ¿sí? Y la agricultura, lo que podríamos producir de la tierra. ¿Listo? Y en eso nos basamos casi que hasta mediados del siglo XX, incluso hoy, pero hoy eso ya no es tan fuerte, ¿no? Y entonces de lo que se trataba era de explotar los suelos y de generar alimentos del campo. Segunda característica, en este modelo de lo que producimos de la tierra, lo que hacemos es exportarlo, que se vuelven materias primas, exportar estas materias primas, que en muchos casos son cosas como el caucho, el coltán hoy en día, este mineral para la producción de los dispositivos tecnológicos es supremamente importante, ¿sí? Se vuelve una materia prima y el caucho fue muy importante para una empresa como la Ford. No sé si han escuchado Henry Ford, ¿sí? O los carros Ford. En el siglo XIX, a principios del siglo XX, esta empresa se empezó a conformar, sí fue se hicieron uno de los primeros coches en los Estados Unidos. ¿Y qué materia prima necesitaba esta empresa? El caucho, que en dónde estaba, en la Amazonía de América Latina, ¿sí? Es decir, en Colombia y en Brasil. ¿Para qué? ¿Para qué la necesitaban? Para la producción de las llantas de estos coches Ford, ¿ok? Entonces, ahí para que lo tengamos en cuenta. Tiffany dice, exportación agrícola y minera, mercado de importación de manufactura, de importación de manufactura bien, fue en 1850 a 1930. Sí, como les dije, en la plataforma, y por lo general, este modelo se pone desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX, pero en realidad manejamos este tipo de economía desde la colonia, desde que somos colonia. ¿Listo? Bien, Tiffany. Bien. Porfa, les quería también indicar algo a todos para que lo recuerden. Vamos a tener muy en cuenta la participación de ustedes en las tutorías eh, para que, digamos, respecto a la nota que vamos a sacar de la hoja de ruta. ¿Listo? Pueden haber de pronto algunos puntos que no queden tan bien, que queden más o menos hechos o que no sean muy claros. Y según la participación que vayamos viendo de ustedes en la clase, eso les puede ayudar mucho, mucho, mucho en esa calificación y en esa nota, ¿vale? Paula, la fisiocracia defiende que la riqueza económica va, va avanzando en la naturaleza, los cultivos y productos que vienen del campo. Sí, esa es una teoría económica del siglo XVIII. ¿Cómo se enriquece un país? Dándole prioridad al campo, a los cultivos y productos que sacamos del campo, no a la industria, a la manufactura que nos señalaba Tiffany, que es hacer productos, por ejemplo, el computador, unos zapatos, unos balones, unos coches, unos automóviles. Todo eso tiene que ver con manufactura y con mano de obra en la industria.
cuando hablamos de, de la tierra, principalmente pues estamos hablando de una economía campesina y de la ganadería, ya no de la manufactura, sino de materias primas y riquezas que ya están en los suelos, no tenemos que fabricarlas, ya están en la naturaleza. Y la fisiocracia defendía eso como una forma de enriquecimiento de un país. Un problema de este modelo es que no produce grandes utilidades y por lo tanto, o sea, no a un campesino, a un país, el solo hecho de vender materias primas, ¿sí? Eh, debido a que estas materias primas no generan productos como un computador, o sea, simplemente se utilizan para que otros países las desarrollen, ¿sí? Como dijimos con el caucho o con el coltán, estos países sí lo que hacen es decir, listo, esta materia prima me costó tanto, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, pero yo la integro en el producto, un computador Mac, ¿sí? O en estas llantas de este carro Ford, y voy a revenderles estos productos a los países latinoamericanos, por ejemplo, que me dieron estas materias primas y por lo tanto adquieren mayor ganancia, ¿sí? Entonces, basarse uno solamente en la economía del campo también puede generar algo que se llama la dependencia de otros países. Entonces, acá, por ejemplo, supongamos, Facebook dice, no, voy a cerrar, voy a cerrar la central de Facebook allá en Estados Unidos. Mark Zuckerberg dice eso. ¿Qué pasa con los países a nivel mundial? China no, que dependen de esto, su comunicación. Pues necesitan en su economía crear una empresa similar a la de Facebook para no quedarse incomunicados. Y así pasa con muchas empresas, ¿sí? Terminamos dependiendo de lo que hagan otros países para poder desarrollarnos. ¿Listo? Dice Paula, es importante este dato porque el café, por el hecho de ser una materia prima que viene del suelo, ha sido una materia de exportación importante para Colombia, a pesar de que somos un país en desarrollo. Ellos eran artesanos que fabricaban, dice Carlos, las cosas a mano cuando no habían casi máquinas. Sí, 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 sí. Sí, miren, nosotros vamos a ser, por ejemplo, en América Latina, pero sobre todo en Colombia, vamos a ser un país primordialmente agrario, o sea, a tener una economía primordialmente campesina y de la tierra, casi hasta el año 1960. O sea, la mayor parte de la gente vivía en el campo en Colombia para los años 60. Y es hasta ese año, 1964, que empieza la migración a las ciudades. ¿Por qué a las ciudades? Porque ya empezamos a ver con fuerza, ¿sí? Ya esa fuerza la teníamos desde principios, no la misma fuerza, pero sí la teníamos desde principios del siglo XX a la industria. Y entonces la gente empieza a darse cuenta que es mejor irse a las ciudades que quedarse en el campo para tener una mejor calidad de vida. ¿Listo? Bien, sí, 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 sí. Aquí el estado es muy fuerte. ¿Listo? Entonces, más o menos esto es. Hoy que podemos hablar de respecto, por ejemplo, a los alimentos que nos hablaba Paula. Ya el café, nosotros no somos los mayores exportadores de café, ¿sí? Brasil nos ganó, la India nos ganó. Más o menos eso, digamos, nos quitaron ese poder más o menos hasta en los años 60, 80, no incluso más, habría que averiguar bien el dato, pero nosotros ya no exportamos café en las cantidades que lo hacíamos, ¿sí? Que por eso fue muy conocida la economía colombiana. Profe, ¿el proteccionismo es parecido al desarrollo económico? Sí, es una estrategia que utilizan los países para proteger a su economía, por eso se llama así, a sus industrias nacionales, a sus empresarios. ¿Listo? Miren, eso que está diciendo Carlos es fundamental. Bien, Tiffany, por eso que acabas de decirnos,
Eh, Carlos dice algo que es muy real. Miren, la mayor parte de nuestra riqueza en Colombia depende de la explotación de suelos que puedan contener este hidrocarburo que es el petróleo. O sea, nosotros dependemos, como en Venezuela, de la venta del petróleo. Por eso es que hoy en día, ahorita, estamos mal económicamente, porque pues el precio del petróleo se redujo inmensamente y eso tiene muchas razones muy profundas, pero como nosotros no le metimos fuerza, empeño a desarrollar la industria, a desarrollar el campo con máquinas, ¿sí? Como lo hacen en Estados Unidos, pues terminamos solo dependiendo del petróleo y cuando cae la economía estadounidense y ya no puede comprarnos petróleo, pues nosotros nos vemos afectados y por eso yo hablaba también de la dependencia económica, ¿no? Listo, muchachos, seguimos con el, el otro modelo, que es el que empieza después de agroexportador y es el de modelo de sustitución de importaciones por industrialización. Voy a mirar el chat que estaban comentando algo. Ay, qué pena. ¿Cómo había bajar los precios por la competencia de los exportadores de petróleo? Sí, Carlos. Principalmente Rusia y Arabia Saudita hicieron un acuerdo para reducir el precio del petróleo. Y ustedes saben que ahí, bueno, eso todo, es toda una historia. Hay una organización que se llama la OPEP y ellos determinan el precio del petróleo. Colombia no está ahí. Entonces ellos dicen, porque en la OPEP están los países que más producen petróleo en el mundo, que son los países del Medio Oriente. Y cuando estos países dicen, no, vamos a bajarle el costo al petróleo, pues a Colombia, ¿qué le toca hacer? Si está en una competencia de mercado, reducirlo también y por lo tanto su economía se ve afectada. ¿Listo? Tenemos ahora la industrialización, sustitución de importaciones, que era lo que hacíamos, ¿se acuerdan lo que les dije? Importamos máquinas y que los carros Ford, que importamos, por ejemplo, este computador, un Mac, ¿sí? Todo lo que tenemos nosotros en bienes materiales manufacturados vienen de la China o de los Estados Unidos o de Vietnam o de otros países. Y entonces, a mediados del siglo XX, se produce algo. Mediados del siglo XX estamos hablando de 1950, ¿ok? Algo se produce. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que termina en 1945 y entonces, y eso inicia realmente en 1930, ¿sí? Para ser más exactos. O sea, el inicio de la Segunda Guerra Mundial y, y el fin de la Segunda Guerra Mundial, dentro de ese periodo, nosotros decimos, bueno, como ya no son ellos los que están produciendo bienes manufacturados, pues pongamos a nuestras industrias a producir y a crear, hagamos industria, ¿sí? Industrias nacionales. Y entonces empezamos a aplicar ese modelo económico. ¿Listo? Esos modelos, ¿quiénes los aplican? Algo que quiero que también ustedes averigüen, que se llaman de los gobiernos populistas de mediados del siglo XX, de los años 30, 50, que son gobiernos de izquierda, ¿sí? Entonces van a decir, bueno, aprovechemos la oportunidad y crezcamos económicamente. Características generales, basado en la industria, creación de empresas, queremos exportar productos, ya no solamente importar, por eso decimos sustitución de importaciones, ahora vamos a intentar exportarles a los europeos que están quebrados y al mundo y aplicamos el proteccionismo que me preguntó Tiffany o Paula, creo. Entonces el proteccionismo que dicen estos gobiernos, no, afuera el libre comercio que dice abramos las puertas y que entren los productos de los países extranjeros y que compitan aquí con nuestra pequeña industria y pues obviamente le van a ganar porque si ellos tienen una tecnología fuerte,
el coste de producción es menor y si traen esas, si dejamos entrar estas empresas aquí, ellos van a tener mayor fuerza en el mercado colombiano, lo que va a hacer que quiebren empresas colombianas, ¿sí? Entonces estos gobiernos dicen, no, en lugar de eso, apliquemos proteccionismo. ¿Qué significa eso? Mm, o aranceles, por ejemplo, medidas como medidas arancelarias, que es cobrarles impuestos a los países desarrollados, por ejemplo, que quieran ingresar productos aquí. Un ejemplo de eso es la pelea entre Estados Unidos y China ahorita, ¿sí? Estados Unidos vio cómo China creció de manera arrolladora a nivel mundial económicamente y dijo, no, 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 nosotros teníamos un tratado de libre comercio, pero no, ya me doy cuenta que eso no nos está conviniendo, entonces dice Donald Trump, vamos a cerrar puertas y vamos a subirles los impuestos por ingresar ustedes eh, sus productos aquí. ¿Listo? Sí, exacto, Tiffany. Entonces, quieren entrar, no sé, algo chino, el arroz chino, no sé, o palitos para comer chinos, pues paguen. Obviamente los chinos producen tecnología ya ahora de punta, ¿no? Los Huawei, los celulares ahorita fuertísimos, los coreanos también. Fideos de soja. Sí, exacto, claro. Entonces, también Orlinda, exacto. Entonces le van a decir, listo, pues páguenos más. Y esos son los aranceles. ¿Listo? Otra medida de proteccionista es que el Estado es el que tiene fuerza sobre las empresas. O sea, si ven que el que toma la medida de cerrarle las puertas a China es Donald Trump, no es Zuckerberg, no es el dueño de Amazon, ni el dueño de YouTube, es el Estado estadounidense. Y entonces el Estado toma fuerza en contravía de, de las ideas de libre comercio que dicen, no, la economía deje que se desarrolle y crezca eh, por la dinámica misma de la oferta y la demanda. ¿Qué es la oferta? ¿Qué es la oferta? Venta. ¿Qué es la demanda? La compra de productos que se puede dar en un país. ¿Sí? Entonces, el libre mercado propone eso. El proteccionismo dice no. O sea, no dejen que la economía se quede en los empresarios, sino que el Estado les diga qué hacer a los empresarios y que no solo dependa de la oferta y la demanda. ¿Listo? Y eso se puede también ver muy bien en Estados Unidos y en China hoy en día. ¿Sí? David, ¿quisiera agregar algo? ¿O alguno de ustedes, todos? Yo aquí los estoy leyendo. Bien, Orlinda. David, ¿qué le gustaría decir respecto a esto? Mm, Monitor. Pues decirle a los chicos que durante el Fordismo también que tener en cuenta que muchas tecnologías se basaron en ese modelo, ¿no? O sea, fue como una revolución también de la construcción, de la forma de hacer las cosas, como un origen de la estandarización de las cosas. O sea, durante el Fordismo también se puede hablar de una universalización pues, de las medidas de las cosas, de los asientos, de las casas. Se buscó la mejor manera de fabricar las cosas, ¿no? Entonces, también ver cómo esto ha influido pues, en la forma en que vivimos, ¿no? O sea, las paredes tienen un estándar, las sillas tienen un estándar, la forma de hacer los carros tienen un estándar. Pues Sí, sí, todo sí. surge también en esa época, pero es importante pues recalcar eso, ¿no? Cómo nos ha afectado también directamente e indirectamente esto. Vale, gracias, David. Porfa, los que tienen micrófono, levanten la mano y participen en esto que acabamos de decir. Y piensen en las preguntas de reflexión que planteamos al principio. Porfa, o sea, para hacer esto no solamente hay una clase en que yo hablo, sino que ustedes también, porfa, digan algo y escuchar aquí sus voces, sobre todo los que tienen micrófono. Orlinda, sí, 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 sí. Porque todo venía de China y le impuesto muy poco. Bien, Carlos. Entonces, David, al que levante la mano, porfa, le da ahí le habilita el micrófono, ¿vale? Voy a seguir un poco. Em,
Ahí está Hermógenes, no sé si darle el micrófono. Sí, si Profe, levanto ahí la mano, listo. que... Te voy a dar el micrófono, listo, Hermógenes. Ahí va, Vale, listo. don Hermógenes. Hola, Don- Hermógenes. Habilite ahí el micrófono, ahí lo bloqueó. Ya, sí, lo bloqueó. ¿No quieres participar? Por favor, si van a alzar la mano, por favor, es para participar. Ángel Ricardo. ¿Me escuchan? Sí, no, a Hermógenes sí. Sí, Hermógenes. Perdón, es que sin querer queriendo lo desactivé. Escuchaba sobre la guerra que había entre Estados Unidos y, y China, como usted estaba diciendo, que muy bien, pero yo creo que el modelo proteccionista, creo que para mí es un modelo, puede ser equivocado para un país subdesarrollado, porque aunque podemos tener, aunque el gobierno sí, prohíbe o prohíba el ingreso de empresas extranjeras al territorio, que es más lo que hace un modelo de estos, eh, puede terminar con el país muy mal porque aunque nosotros tengamos los recursos, no lo podremos explotar porque uno, no tenemos el conocimiento sobre ese tema, dos, no tenemos la tecnología. En cambio, si hacemos como un modelo más neoliberal, que es como un intercambio y una competencia, podemos aprender sobre esas empresas, poder intercambiar tecnología y así podernos hacer más independientes al momento de que comencemos a explotar nuestros recursos para, como te dijera yo, para que luego ya nosotros seamos independientes para esto, explotar los recursos e irnos desarrollando más rápidamente, porque creo yo que países como China, que fueron muy proteccionistas al comienzo de su vida con Zedong, y luego con los otros mandatarios, hasta creo que el comienzo de este siglo, que comenzaron a ser más liberales en su economía, lograron crecer de esa manera, Bien, creería yo. Gracias. vale. Gracias, Hermógenes. Bien, ahí hay varias cosas interesantes. Tiffany, te voy a habilitar aquí el micrófono. Bueno, Dale. hola, profe. Bueno, Bien. pues hablando del proteccionismo, pues sabemos que era un valor económico a las fronteras políticas. Sabemos que tenía a favor, que fortalecía la industria naciente y daba esfuerzos a la diversificación de un país en desarrollo, les daba protección a los empleados, era una fuente de ingresos del Estado para superar un desequilibrio en la balanza de pagos. ¿Qué tenía en contra? Que tenía la ineficiencia de los recursos, pues porque no habían muchos. Habían costos a largo plazo de la dependencia de métodos proteccionistas. Había el aumento de los precios de los bienes y los servicios para los consumidores. El efecto del costo a las importaciones protegidas sobre la competitividad de las exportaciones. A raíz de eso sale el libre mercado, que sabemos que era un sistema económico que buscaba eliminar la participación del Estado para que la gente pudieran dar libre Estado al mercantilismo, que era un sistema económico a nivel estatal que sí controlaba eso. Entonces estaba en la balanza el libre mercado, o bueno, librecambismo, y el mercantilismo. Vale. Ok, bien. Muy bien, Tiffany. Vale. Creo que hay alguien más que quiere decir algo. David, por favor, mire ahí a ver quién más quiere participar para continuar y decir unas cosas respecto a lo que ya Hermógenes y Tiffany nos han Ah, explicado. hola, ¿ahí se oye? Hola, listo. Perdón, es que el micrófono molesta. Ángel, es que ya tenía el micrófono abierto. Te lo vuelvo a abrir, ¿listo? ¿Me ¿Listo? escuchan? Listo, ahí te escuchamos. El objetivo del modelo ICI es que la nación dependa menos de la comercialización de sus recursos naturales con el fin de que el gobierno reduzca impuestos
y otorga financiamiento a actividades que brinden valor a los bienes primarios. Sí, ok. Muchas gracias. Vale, gracias Ángel. Y tenemos a Carlos Sebastián Forero. Ok. Carlos. ¿Me escuchan? Sí, ahí lo escuchamos. ¿Profe, me Sí, escuchan? sí, Profe, lo que yo quería decir era que como Colombia y Estados Unidos estamos en América, Estados Unidos subió los impuestos porque ya que Vietnam y China exportaban mucho acá a América, exportaban mucho material, mucha materia prima, mucha tecnología y o sea, más que todo mucho comercio. Entonces veía que nosotros, lo que hacíamos nosotros acá no nos daba tanta economía, entonces Trump decidió ahora subir los impuestos para que nos diera más economía en América y en toda América y todo eso. Bien, ok. Gracias, Carlos. ¿Carlos? Sí. sí. Gracias, Carlos. Va a silenciar tu micrófono. Listo. ¿Ya? ¿Todos? ¿O hay alguien más que quería participar? No, solo Vale. ellos. Voy a empezar, digamos, por lo que dice Carlos, como para no dejar las intervenciones ahí nomás. Y es respecto a las medidas que tomó Donald Trump en Estados Unidos en la guerra comercial con China. Eh, Primera cosa, Donald Trump toma esas medidas proteccionistas para el beneficio de los Estados Unidos, no para América Latina, ¿no? Porque, bueno, eh, nosotros tenemos cierta soberanía sobre nuestra economía, ¿no? Entonces esas medidas son simplemente para proteger la economía estadounidense. Eh, Segundo, respecto a lo que, digamos, ha dicho Tiffany, sí, es muy claro que el proteccionismo, en la medida en que los países no hayan desarrollado una industria, puede ser a la larga, ¿sí? A la larga en el tiempo, perjudicial, porque realmente si no tenemos los bienes, por ejemplo, determinados chips, determinados motores, o bienes, productos necesarios para la producción de otros bienes, pues nosotros, ¿qué podemos desarrollar? ¿Sí? O sea, se hace más difícil desarrollar los productos con nuestra simple experiencia que abriéndole la puerta a otros países que nos enseñen sobre la manera de hacer eso, que nos los vendan, que es lo que hace China, y nosotros empezar a desarrollar la tecnología por nuestra cuenta. ¿Sí? Entonces el proteccionismo por eso a la larga se puede convertir en un problema. Pero ojo, el proteccionismo no niega el libre cambio. Bien, lo único que dice es, ok, ¿quieren que hagamos libre comercio? Vamos a hacerlo, pero no vamos a darle beneficio. Y eso es lo que hacen todos los países que han desarrollados desde que nacieron, ¿sí? Por ejemplo, Alemania, Francia, Inglaterra, los Estados Unidos con los demás países, ¿sí? ¿Quieren que traer sus productos? Ok, tráiganlos, pero nosotros vamos a primero a potenciar nuestra industria nacional, a desarrollar la tecnología, así como lo hace China y Estados Unidos. Y para eso, ¿qué se necesita? Como decía ahorita Carlos, sí, Carlos, conocimiento, universidades, saber. Si nosotros queremos competir con la China, dirían los Estados Unidos, pues vamos a dejarlos, pero vamos a desarrollar primero nuestra industria y nuestras áreas de saber para ser las puntas de lanza, por ejemplo, a nivel tecnológico en el mundo, ¿ok? Pero a partir de tener ese poder industrial y tecnológico y de saber, de conocimiento, entonces nosotros ahí sí vamos a decirle a los chinos, dirían los estadounidenses y diría cualquier país desarrollado, vamos a aplicar, vamos a hacer libre comercio, pero beneficiando a nuestras empresas nacionales. Y para eso vamos a aumentarles los aranceles, ¿sí? Entonces, ojo porque el proteccionismo no niega el libre comercio, ¿vale?
Importante eso. Y eso es lo que yo quiero que discutamos, que es lo que a mí me parece que debe aplicar Colombia. ¿Sí? Medidas proteccionistas. Ok, que entre en la industria estadounidense. Quiero que miren un documental, obviamente aquí no lo puedo poner, sobre los efectos del libre comercio que se llama 970 o 790, algo así, sobre la manera en que nos vendieron a los campesinos, les vendieron a los campesinos colombianos semillas certificadas para producir arroz. ¿Quiénes? Los canadienses, empresas canadienses, cuando los campesinos tenían sus propias semillas para producir. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, disculpen, Estados Unidos y Colombia en la época de Santos y Obama, y Barack Obama, hizo que los campesinos empezaran, que producían los arroceros, empezaran a entrar en crisis. Porque, ¿qué decía ese TLC? ¿Cuál era una de las leyes? La única manera en que ustedes pueden cultivar arroz es utilizando semillas estadounidenses, semillas certificadas por empresas estadounidenses. A los campesinos no les avisaron, y esto es gracias al Tratado de Libre Comercio, y les empezaron a erradicar todos sus cultivos, porque se convirtió en algo prohibido, cultivar con semillas de los campesinos. Ya se hacían las semillas genéticas procesadas. Entonces miren, sí, bien Tiffany, miren ese documental. Entonces Colombia, ¿qué es lo que debemos hacer? A mi entender, desarrollar la industria, poner a las universidades eh, en la punta de lanza de lo que significa el saber tecnológico en todo sentido, ¿sí? Celulares, computadores, automóviles, y apoyar desde el Estado, y esto es importante, porque esto es lo que hace China y los Estados Unidos, vuelvo y les digo, desde el siglo XIX, apoyar a los empresarios nacionales. Háganle. ¿Y cómo se llama ese apoyo? Subsidios. Subsidios a las empresas. ¿Listo? Háganle, produzcan. Huawei, Huawei como la empresa china. Samsung, produzcan. ¿Qué necesitan de conocimiento? Tenemos las universidades. Y todo eso es un complemento que le permite a un país ser desarrollado. Por lo tanto, en conclusión, podríamos decir, no sé si están de acuerdo, que los países desarrollados, el modelo que han utilizado toda su vida para desarrollarse y enriquecerse es el modelo de industrialización. Ahí ya no podemos hablar de sustitución de importaciones, porque ellos como tal nunca han, ¿cómo decirlo?, importado bienes materiales, ¿sí? Han importado materias primas, que es lo que necesitan para producir esos bienes, ¿vale? Entonces ese es el modelo que han utilizado hasta el día de hoy, ¿vale? Entonces voy a volver aquí a compartir pantalla, y para terminar con el siguiente modelo, aquí tenemos la película de Charles Chaplin, ¿no? Con lo que nos decía David, cómo se producía, hay un modo de producción, la producción fordista, en masa y en la línea de montaje, así como la vemos ahorita, que se ven ahí en la imagen derecha. Cada uno hace una pieza del producto final. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y entonces lo que hacía Charles Chaplin es una burla hacia ese modo de producción que era una forma de esclavitud en los Estados Unidos y en Inglaterra. ¿Listo? Luego tenemos ya que es el modelo que estamos utilizando hoy en día en Colombia, y el cual nos ha traído, a mi entender, muchos problemas, el modelo neoliberal, ¿sí? El modelo neoliberal no simplemente es de libre cambio, que es una de las características, no, tiene varios elementos. Primero, busca la negociación de tratados de libre comercio, y por eso es en parte diferente al proteccionismo, pero también defiende la no intervención del Estado en la economía. ¿Qué es esto? No, que es como en la imagen que vemos acá. La banca es la que hace todo. La banca y los empresarios con poder hacen todo. La imagen es inferior izquierda, ¿sí? Y el Estado
simple y llanamente se olvida de los ciudadanos, el gobierno, no es lo mismo gobierno que Estado, el gobierno es el Duque y el partido que nos gobierna hoy en día, los ministros, y el Estado es toda la institucionalidad, ¿no? Todas las instituciones colombianas. Entonces lo que hace el Estado, sobre todo el gobierno, es olvidar a los ciudadanos y no intervenir en la economía y, por ejemplo, ocurren cosas como las hipotecas, ¿sí? Como la deuda de los ciudadanos con los bancos que hace que sufran todo. Ahorita lo vemos, ¿no? Ahorita se ve perfectamente con esta pandemia. Avianca, no sé si han escuchado el tema de Avianca, cómo el Estado le da beneficios a Avianca y a los grandes empresarios colombianos y a los ciudadanos, pues sí, no, ¿no? Entonces esto es neoliberal en ese sentido, ¿no? El Estado no intervenga en economía. ¿Quién más? Aquí están hablando. Sí he escuchado lo de Avianca. Laura, ¿tú quisieras comentarnos eso? Entonces, David, porfa, habilitémosle el micrófono a Laura. Ah, no tiene el... Ok, ok. Bueno, voy a continuar y ahorita ya tenemos tiempo para hablar rápidamente. Esto tiene muchas características. Ojo, importante, empieza en los años 80. Fracasa fracasa por muchas razones el modelo anterior, entre ellas porque los Estados Unidos aplican el plan Marshall en Europa, que es el fortalecimiento de la economía europea, y eso hace que los europeos, ¡pum!, otra vez se reactiven económicamente y que nosotros, como latinoamericanos o todos los países subdesarrollados, no alcancemos a desarrollar con fuerza nuestra industria y por lo tanto de nuevo nos volvamos países dependientes económicamente hablando. ¿Listo? Entonces, en los 80 ya aplicamos este modelo neoliberal. Este modelo va a empezar a aplicarse primordialmente en Inglaterra. Hay una película, voy a ponerles el nombre, que se llama Pride, Orgullo, ¿sí? Tiene que ver con la ayuda de población LGBTI a los mineros ingleses eh, en las protestas que aplican ellos debido a este modelo neoliberal que aplica Margaret Thatcher, que deja la industria de los mineros descuidada y permite que ellos empiecen a entrar en crisis. Y entonces esto hace que la población LGBTI, que también tenía sus propias peticiones, eh, les colabore en las marchas, ¿vale? Esa película, Pride. Mm, Otra característica, propende por la contratación flexible. Eso es lo que también hoy también tenemos en muchos lugares, en muchas empresas, y es, mire, aquí está levantando la mano, voy a darle el audio. Listo, ya ¿Me puede escucha? sumarse. Sí, ya. Profe, la verdad no estoy muy de acuerdo con el modelo que usted dice, el proteccionismo. Eh, y como dice Laura, aunque puede ser muy, muy injusto que le den ayuda a los poderosos empresarios o a las empresas grandes, pero también hay que ver que esas empresas mantienen empleados de más de 1.000, 2.000, 3.000 empleados. Un ejemplo, si una empresa como Avianca quiebra, perderán los empleos los pilotos, las azafatas, las personas que mantienen los aviones. Y eso también dejará como te dijera yo, de dejar de recibir el Estado, como te dijera, ¿cómo es que se te le dicen a Los esto? ingresos, Impuestos. impuestos. Ah, ok. Impuestos, fuera de que la economía también va a comenzar a, a fallar porque, como tú dijiste, la economía colombiana se enfoca más en el neoliberalismo, perdón, es que Neoliberalismo, sí, bien.
Sí, disculpa. Eh, y como es esto, entonces esas personas dejarán de comprar cosas y así sucesivamente habrá una cadena de mala economía o de mal desarrollo. Fuera de que un ejemplo, voy a poner un ejemplo básico. Si un ejemplo, vamos a ponerle impuestos a las empresas grandes, no sé, un 1% de su patrimonio, cada vez que ellos van a pagar ese patrimonio a la empresa, al gobierno, perdón, la empresa va a seguir recortando empleados, porque la empresa o el empresario por totalidad, esto es un negocio, y la empresa o el empresario no quiere perder dinero. Entonces, si si tú cobras un porcentaje, por ejemplo, de un 1% a esa empresa va a comenzar a recortar cada año ese 1% de empleados. Y así, fuera de que la empresa va a comenzar a decaer, también la economía del pueblo, o de las personas que están rodeando esta empresa como proveedores, los mismos empleados, etcétera. Bien, bien, Hermógenes, interesante ese punto de vista. Lo que yo diría, bueno, para ya ahorita continuar, porque ya se nos está acabando el tiempo y podemos seguir la discusión. Interesante también, Laura, Manuela, bien, todos los veo participando activamente. Bien, Hermógenes. Lo que yo respondería respecto a lo que nos dice Hermógenes es, em, hay que primero ver una cosa, o sea, que me parece a mí, que es lo importante de ver, es, ahí en Colombia, Colombia es el país, el tercer país más desigual del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que son los grandes empresarios y banqueros con una posesión de la riqueza enorme, ¿sí? O sea, hay un porcentaje muy pequeño de personas con mucha riqueza y la mayor parte de las personas en Colombia sobreviven, alcanzan a sobrevivir, o muchos viven en condición de pobreza. Tercer país más desigual del mundo. Entre esos empresarios podemos tener, evidentemente, para apuntar directamente al ejemplo que estamos discutiendo, a Avianca, que es una aerolínea gigantesca a nivel mundial y colombiana, que es de un brasilero. Estas personas, la riqueza que tienen no es mínima, ¿sí? Y no, digamos, hay que considerar que no es simplemente que tienen la riqueza y es como un poquito de lo que les queda después de pagarles a los trabajadores. No, les queda un montón de dinero, son gente millonaria en el país, gente que está aliada con las grandes bancas, entre ellas el más grande banquero colombiano, el más rico en Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, y estas personas están todo el tiempo en un momento de crisis, no están diciendo, no, quebramos, imagine, o sea, una empresa no quiebra en 3 meses si es una empresa fuerte, que eso es lo que hay que tener en consideración también, Hermógenes, una empresa fuerte en 2, 3 meses, ni siquiera en un año, quiebra inmediatamente. Tienen todavía un montón de utilidades, de recursos, ¿sí? Estas personas, y que no solamente tienen el negocio, por ejemplo, en Avianca de los aviones, tienen muchos más de los cuales atenerse, ¿sí? Y entonces eso hace que cuando tengan que seguirle, por ejemplo, ahorita pagando a los trabajadores, puedan hacerlo tranquilamente, ¿sí? Eso lo pueden hacer y lo hacen muchas empresas ahora mismo, ¿sí? Los trabajadores de, también entrar en crisis, sobre todo por los salarios que tienen, que no son los más holgados, como los dueños de su empresa, y pues necesitan sobrevivir y estos empresarios pueden hacerlo. Sobre todo porque, por algo que Hermógenes también tocaba y que tiene mucho que ver con la riqueza de esta gente, que no es solamente todo lo que producen,
sino el negocio que tienen con el Estado. La carga impositiva en Colombia, hay algo que se llama exenciones tributarias, ¿sí? En Colombia le dimos a los empresarios las exenciones, la posibilidad de no pagar, de pagar impuestos a un porcentaje muy mínimo respecto a los países europeos y latinoamericanos. ¿Eso qué hace? Que ellos tengan mayor posibilidad de acrecentar sus ganancias, ¿sí? Que ellos no tengan que pagarle al Estado, que por ejemplo eh, tengan la capacidad de crear algo que se llaman paraísos fiscales en Panamá, en otros lugares. Entonces, no podemos decir que quebraron y entonces la economía quiebra inmediatamente, no, no, no. Y no, si o sea, lo que quiebra es un poco, y es verdad, es de alguna manera disminuyen obviamente parte de las ganancias de ellos, pero habría que mirar cuáles son las ganancias, ¿sí? O sea, uno no puede decir, por ejemplo, que el empresario, el tipo más rico de Colombia, se va a quedar pobre ahorita y va a entrar en quiebra. O sea, no, o los millonarios no son millonarios eh, porque sí, ¿sí? Entonces, no sé, yo propondría eso y bueno, están levantando la mano. Entonces, David, porfa. David, Sí, sí. Chicos, ya nos Hermógenes. queda muy poquito tiempo, pero por favor que sea corta la participación. Listo, Hermógenes. Hermógenes. No, perdón, Carlos, Carlos que no. Primero Carlos, vale, qué pena, Carlos, Hermógenes. listo, Carlos. O sea, mi opinión, ¿me escuchan? Sí, 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 se escucha bien. Mi opinión más que todo es que entre una empresa como puede quebrar en una semana, como hay otras que pueden quebrar en un mes, 2 meses, hasta en un año, porque tienen más inversiones que otras. Entonces, y mejor manejo de todo. claro. Sí, 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 bien, Carlos. Yo esas palabras manejo, la, la llevaría en el asunto, digamos, la asumiría en el sentido de pensar que, por ejemplo, las ganancias que tienen y las pérdidas que estas personas de Avianca otra vez o de los banqueros que hay en Colombia van a tener, ya O están sea, que sería, medidas, ya están por ellos calculadas, ¿sí? O sea, ellos saben que en el momento en el que, por ejemplo, no sé, haya un problema mundial, ¿sí? Y que se vaya a afectar sus recursos, sus utilidades, ellos tienen unos recursos, obviamente, no solo reservitas, como podemos tener muchos de los colombianos, sino grandes ganancias y recursos que les va a permitir sostenerse. Y algunos son, pues, digámoslo así, eh, tan descarados en muchos casos que dicen, no, 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 es que no me alcanza, voy a entrar en crisis y empiezan a despedir trabajadores. O sea, a mí me parece que ahí hay un problema también ético, ¿no? Pero entonces, Hermógenes, para ya ahorita acabar, y Carlos, de nuevo. Ah, no, Carlos ya participó. Gracias, Carlos. ok, listo, profe. Hermógenes. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, señor. Como usted dice, profesor, los impuestos a los empresarios, que en la reforma tributaria que hubo, creo que fue a finales en el 2019, que bajaba los impuestos a los empresarios o a las empresas, también se puede ver de otra forma, que las empresas extranjeras vengan a este país también para ofrecer empleo, porque como ustedes creo que todos vimos el año pasado que el desempleo estaba por encima del 10%, fuera de que hoy pues por la crisis está creo que súper elevado. Eh, Esto traería competencia solo no solo a las empresas colombianas, sino a las extranjeras, porque un ejemplo, podemos tener, no sé, dos empresas tecnológicas en el país, ¿sí?
En una universidad se gradúan unos 40, 50, 60 o 200 estudiantes en informática, bueno, en estos temas de tecnología. Pero si no hay dónde trabajar, ese talento se pierde y se va para otro país. Esto se le llama fuga de cerebro. de capital humano. Sí. Pero si en este país llegan empresas extranjeras o empresas que también se pueden crear en este país por el bajo costo de crear una empresa que también se hizo, este capital también se quedará acá en Colombia a trabajar y los impuestos y todo esto se quedará en este país. Una cosa otra es que el gobierno o los políticos de ese país se la roben, pero creería yo que fue una, una buena decisión. Gracias, Hermógenes. Vale. Sí, Gracias. el problema es que nosotros no les damos, que el Estado colombiano no hace que esos impuestos eh, se reinviertan o les sirvan, esos impuestos de las empresas nacionales, de los grandes millonarios o de las empresas multinacionales, les sirvan al Estado colombiano, ¿sí? No los reinvierte en gasto público ni nada, no. ¿Y por qué no lo hace? Porque ahí, como yo estoy de acuerdo con Paula, ahí hay algo que se llama lobby y hay un negocio entre el gobierno, sobre todo los gobiernos colombianos y los empresarios. Y por eso es que podemos hablar de una reducción de impuestos tan impresionante. ¿Vale? Pero gracias, Hermógenes. Y ya, creo que ahí estuve leyendo a Paula. Me dice que querías que te aclarara lo de la hoja de ruta. En la primera hoja de ruta nosotros elegimos el hecho histórico que deseamos y a partir de la fecha exacta en la que este hecho seguimos con los acontecimientos. Ok. Ok, voy a explicar, Paula, lo de la hoja de ruta rápidamente. Entonces, tenemos que hacer básicamente esto que les voy a mostrar aquí. Ya ahorita les amplío la pantalla. Un momento, por favor. Esto que es el primer punto de la hoja de ruta. Compartir pantalla. Esto, muchachos, que voy a agrandarlo. Ahí lo ven. Entonces, lo que yo les pido es que empiecen no desde la prehistoria, sino desde la edad antigua. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a poner, por ejemplo, arriba, en esa flechita, por ejemplo, ¿qué hecho, qué acontecimiento es el que da inicio a la edad antigua? En este caso, por ejemplo, les ayudo, es la invención de la escritura. ¿Listo? Entonces ponen eso, ¿ok? Después ponen el acontecimiento que da fin a la edad antigua y por lo tanto que da inicio a la otra edad. En la edad antigua, el acontecimiento que da fin a la edad antigua es la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿vale? Y ese hecho da inicio, ese mismo hecho es el que da inicio a la Edad Media, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces tienen que colocar eso y, digamos, los demás puntos que les dije. Entonces abajito de la Edad Antigua, por ejemplo, van a poner, voy a volverlo a ampliar, 5 inventos que se hayan dado en esa edad. En la Edad Media lo mismo, 5 inventos y ponen un dibujo. Edad moderna igual, edad contemporánea igual. ¿Listo? Y es muy, muy sencillo. Siempre que sea Edad Media y las que siguen. Sí, 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 o sea, a cada edad le van a poner el acontecimiento con el que inicia esa edad y el acontecimiento con el que finaliza. Solo hay un acontecimiento. Y le ponen el año en el que ocurre ese acontecimiento. Y ya. Hay que hacer un dibujo por cada época, es decir, sí, pueden hacer uno o dos dibujos, sí, uno nomás. Uno de los 5. Entonces de la edad antigua ponen los 5 Y inventos y hacen un dibujo. De la podría edad, ser una foto, ¿no? También una foto o sí, un dibujo. recortada, sí. Sí, pero que algo que quiero precisar es que lo hagan ustedes.
No lo vayan a copiar de internet o nada, ¿vale? Todas las hojas de ruta se van a aparecer. En el primer punto sí, todas van a ser muy similares, aunque de pronto algunos identifican inventos diferentes, ¿sí? Pero ¿Vale? bueno, yo creo que ya Entonces, ya eh, tenemos que finalizar, muchachos. David, finalizar. Sí, pero me parece importante hacer esta aclaración de la hoja de ruta. Sería bueno disponer los últimos minutos también para esto, para ver estas aclaraciones. Igual yo estoy dispuesto a brindarles, también sacarlos de dudas, brindarles respuestas a sus dudas de hoja de ruta. Entonces recuerden, escríbanme por el WhatsApp o escríbanme en privado también. Y pues les agradezco la asistencia de hoy, muchachos. Nos vemos mañana. Les recomiendo llenar la asistencia. El código de la contraseña es 60. Entonces, por favor, ahí háganlo llenarlo antes de las 9, por favor, para no tener vale, inconveniente. Gracias, vale. profe. Muchachos, muy bien, sobre todo a los que han participado tanto en el chat como han hablado y por favor, los demás, hay muchos. Felipe, por ejemplo, no lo vi participando mucho hoy. Paula, bien. Y Tiffany, bien. Entonces, bueno, pues, bien, muchachos. Ah, por aquí estaban haciendo una pregunta. Gerald, las imágenes pueden ser ediciones nuestras, sí, ustedes mismos búsquenlas. Lo importante es que sea un invento de de esa edad, ¿listo? y otra aclaración, es que en el chat de WhatsApp, por ahí nos dijeron que el profesor va a dar nota por participación, pero pues muchachos, eso todavía no está claro. Toca discutirlo pues ahorita pues, con el coordinador Sí, y no, pues no les es que vaya a dar estaré, nota, sino vamos a tenerla en cuenta. Vamos a sí, tener en por eso, cuenta eso. necesitamos aclarar eso, por favor. Entonces, para que no, pero igual asistan, muchachos. Lo importante es que asistan y participen. Pero bueno, Bueno, en fin, nos vemos mañana y gracias por venir. Chao, bueno, chao. Mariana, yo veré la próxima clase, pues me preguntas justo ahí en el chat. Bueno, que estén bien. Hasta luego, muchachos.